Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos al segmento de la entrevista de su espacio de noticias TV Informativo. Como siempre, abordando temas de interés nacional, temas de actualidad. En esta oportunidad no podemos pasar desapercibidos como medio de comunicación, como noticiero, este acontecimiento que va a marcar la historia en El Salvador. Me refiero a la beatificación de Monseñor Arnulfo Romero. Es el tema que vamos a abordar en el segmento de la entrevista. Bienvenidos. En esta oportunidad nos acompaña el director de Radio Cadena Mi Gente, Ricardo Kenny Bolaños, con quien vamos a abordar este importante e histórico tema. Bienvenido, Kenny, al segmento de la entrevista. Gracias, licenciado. Siempre es un honor compartir con nuestra querida teleaudiencia de CCTV Noticias. Kenny, fíjate que nace la idea de hacerle la invitación y me gustaría conocer la opinión de ustedes como medio de comunicación. También una radio que de una u otra manera ha estado identificada con la gente. De hecho, así es su eslogan. Pero también hablar de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador es hablar de una persona que estuvo muy cerca de la gente. Por supuesto, gracias nuevamente. Es un honor hablar de un salvadoreño tan ilustre, tan universal como lo es Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, un salvadoreño insigne que nos ha legado muchísima filosofía de vida, mucho mensaje a la humanidad, ¿por qué no decirlo? Sí, él en efecto siempre fue totalmente identificado con la gente desde que él decide su pastorado, incluso mucho antes de lo que algunos llamamos conversión. Él siempre fue muy cercano a la gente y eso fue principalmente lo que a él lo mueve, lo conmueve y lo lleva a hacer lo que hasta hoy es. Cuando él decide tener esa opción preferencial por el pueblo es cuando él trasciende a la historia de este país y por qué no decirlo de Latinoamérica. Kenny, ¿qué se sabe de Monseñor? ¿Qué se sabe antes de que él llegara a esa conversión que tú mencionabas en la parte previa, digámoslo así? ¿Qué es lo que podíamos mencionar de Monseñor? Claro, Monseñor Romero era, por así decirlo, el típico religioso de nuestro país, con toda la solemnidad, el protocolo, con toda su simbología religiosa. Él era una persona, por así decirlo, totalmente pacífica, y no sé si sea el término, pero era común y corriente como cualquier sacerdote. A eso me refiero, sí. Porque muchas personas hemos conocido a Monseñor desde el punto de vista pastoral, digamos de esa manera, pero su vida previo a ese acercamiento con la gente, a su función como líder espiritual, muy poco. Claro, claro. Sin embargo, una característica que hay que rescatar de él, muy importante, que él cuando da ese salto cualitativo que trasciende a ser el Romero después, pero hay que distinguir que él era una persona muy disciplinada, muy estudiosa, y es ahí donde él toma muchos elementos básicos para poder hablar después con la propiedad con la que él traduce la palabra de Dios a la realidad. No pudo haberlo hecho esto alguien que no estudiaba. Él estudió incluso en el exterior, estuvo en Roma, estudió derecho canónico, fue alguien muy disciplinado. Entonces, sin embargo, hay que decir eso. Monseñor Romero era la persona humilde. Hay que reconocer ciertamente dentro de ese esquema de comodidad, porque él venía de eso y no tenía la culpa. Era como todo este sistema católico, a él lo había educado y formado en cuanto a esa actitud de comodidad, por la cual él primero cuando funge allá en San Miguel, luego en Santiago de María, no sé cuál es el orden, pero hasta ese momento casi todo. Por eso es que tanto impactó en la iglesia la conversión que él después vendría a dar. Entonces cuando él lo conmueve terriblemente el asesinato de varios religiosos, pero principalmente cuando el padre Rutilio Grande es asesinado en Chalatenango, es cuando él sufre un cambio radical que lo lleva luego a tomar una posición tan radical frente al sistema, frente al gobierno, que solo de ese capítulo habría mucho que hablar, pero es cuando él lo impacta y cuando él encara a todo lo que es la jerarquía de la iglesia, que por qué no se pronuncian, que están matando a su propia gente, entra ya en un choque y es cuando Romero comienza a ser el Romero que hoy conocemos. De ahí toda una simbología, todo un montón de historias por lo cual Monseñor Romero llega a dar ese salto tan radical. Kenny, ¿no consideras que de hecho estamos en un proceso de beatificación, sin embargo,
estamos hasta este momento en un clima de impunidad, es cierto, serán las autoridades tan incompetentes que no hemos logrado establecer, o por qué se calla hasta este momento quiénes fueron los verdaderos asesinos de Monseñor. Sí, no es tanto incompetencia, es más bien complicidad con todo esto que contribuye a que haya existido tanta impunidad, no solo en el caso de él, sino en tantos religiosos más como los jesuitas, el padre Rutilio Grande y muchos más, religiosas, incluso estadounidenses, que hasta este día persiste la impunidad. Es porque, para situarnos en este contexto, cuando Monseñor Romero es asesinado, no fue asesinado por una sola persona, hubo toda una conspiración, hubo toda una confabulación de actores, por así decirlo, financiados por la oligarquía de este país, que no estaba dispuesta en absoluto a perder ese reinado. Y toda aquella persona que contraviniera todo ese orden del esquema económico, político, social establecido, era automáticamente, estaba en la mira y tenía que ser eliminado de la forma radical. Por eso es que le mandan a Monseñor Romero una cierta cantidad de mensajes tan fuertes como el asesinato de su mejor amigo, que era el padre Rutilio Grande, para asustarlo, para neutralizarlo y acallarlo. Pero cuando él, lejos de callarse, se vuelca y repudia esos asesinatos tan graves, es cuando deciden ellos asesinarlo. Y para eso usted sabe que siempre hay lo que entre comillas se le llama, a mí no me gusta el término, pero autores intelectuales. Un asesino no se le puede considerar un intelectual. Sin embargo, en este momento ellos comienzan a ver cuáles son los cuadros más idóneos para ejecutar esa acción, porque ya ellos no toleraban más. El señor Romero cada día más era más firme, más fuerte en su denuncia de todo lo que estaba pasando. Entonces es cuando ellos deciden elegir a un grupo de total confianza y con capacidad militar de ejecutar a alguien como él. Entonces es cuando se inicia esa fase en la cual ellos... Bien, Kenny, pero esto es atendible o se puede considerar en aquel marco político cuando el país estaba gobernado por un partido que representaba los intereses capitalistas, digamos así, la oligarquía salvadoreña. Pero ¿qué sucede ahora? Las cosas han cambiado. Ahora el gobierno actual es un gobierno de izquierda que perfectamente podrían desenmascarar esta situación. ¿Y por qué no se da? Sí, básicamente usted sabe que hay un montón de normas a las cuales se les da por llamar de prescripción, en la cual un cierto delito prescribe, o sea, la capacidad del Estado de actuar y de sancionar a alguien que cometió un crimen con tantos años. Pero eso ha sido el argumento hasta hoy. Existen casos como el de Monseñor Romero que en realidad nunca fueron investigados. A eso voy, Kenny, porque una cosa es que prescriba, no estoy diciendo de que vamos a llevar ante la justicia, podría ser si lográramos individualizar, un término jurídico, individualizar a los actores directos, intelectuales de este homicidio, este asesinato de Monseñor. Entonces no importa, yo creo que la sociedad, el pueblo salvadoreño quiere una respuesta, esto no puede quedar en la impunidad. Ahora que estamos en un proceso de beatificación, va a ser un santo universal. Yo creo que sería más que justo para la humanidad conocer los que hicieron mártir. Y justamente al respecto ha habido marcha precisamente este día jueves, ha habido una marcha de muchas organizaciones a la Fiscalía General de la República pidiendo ser escuchadas por el fiscal general para que abra ese proceso, que realmente nunca fue cerrado, porque usted sabe, hay un montón de normas y criterios que establecen la prescriptibilidad de un caso, pero en este caso a todas luces reviste un caso que no procede en esos criterios. Entonces está nuevamente en manos del fiscal la petición, todos los elementos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Comisión de la Verdad y otra serie de organismos internacionales exigen que se haga justicia en este caso porque hay muchos elementos. Cuando usted me plantea la pregunta que si el Ejecutivo ahora está en manos de una aparente izquierda, no está en sí dentro de sus facultades. Recuerde usted las facultades que tiene cada uno de los órganos. En este caso le compete al órgano judicial y al Ministerio Público. Sin embargo, el Ejecutivo puede perfectamente crear todas unas condiciones para que esto no vaya a parecer un juicio político en sí, sino un caso con todos los criterios de orden jurídico del debido proceso. Significa que el gobierno, por supuesto, puede hacer su parte en el sentido de propiciar las condiciones, no presionar al órgano judicial, simple y sencillamente propiciar las condiciones para que este debate se pueda realizar. Entonces, en ese orden, ya, por ejemplo, el Ejecutivo ha cumplido con una de las obligaciones que le mandata
la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana cuando le dice que el Estado debe pedir perdón, pero como esto es una cuestión demasiado abstracta, falta mucho que hacer para que realmente exista justicia en este caso. Bien, nosotros vamos a una breve pausa. Al regresar, seguimos con este importante tema de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Vamos a conocer algunas de las frases que identificaban o que golpeaban en aquel momento al sistema capitalista. No nos cambie, ya volvemos. Pero quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Y el que esté en conflicto con el pueblo, sí estará en conflicto conmigo. Pero mi amor es el pueblo, y desde el pueblo pueden ver, a la luz de la fe y del mandato que Dios me ha dado de conducir este pueblo por los caminos del Evangelio, quiénes están conmigo y quiénes no están conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz sea con vosotros. El documento de Puebla es bien explícito en esto. Es un llamamiento a todas las clases sociales. Tenemos que descubrir el sufrimiento de nuestro pueblo. Es nuestro pueblo torturado, es nuestro pueblo crucificado, escupido, humillado, al que representa a Jesucristo nuestro Señor. Pues lo que predico siempre, esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Pueblo que sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias, y en nombre de esas voces, yo levanto mi voz para decir, no idolatren sus riquezas, no las salven, de manera que dejen morir de hambre a los demás. Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos. El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano, y el que no quiere dar por amor y por justicia social se impone a que se lo arrebaten por la violencia. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista de su espacio de noticias TV Informativo. En esta oportunidad estamos abordando sobre el tema de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien precisamente este fin de semana pues ha logrado su proceso o ha finalizado el proceso de beatificación. Nos acompaña Ricardo Kenny Bolaños en su calidad de director de la 700 AM. Kenny, ¿qué te parece la reseña histórica que nos mostraban nuestros productores ahí? Muy interesante. Todo lo que abone para que las nuevas generaciones conozcan el legado de Monseñor Romero y se desmitifique, se desigmatice todo lo peyorativo que muchas veces se nos ha deformado sobre él. Todos estos instrumentos ayudan mucho y felicidades, muy buen trabajo. Bien, Kenny, algunas frases, bueno, cuando escuchábamos las homilías, es decir, al padre en su capilla, inclusive cuando fue también, estuvo en la catedral, ¿verdad? Era muy fuerte las formas que él se expresaba. Entonces, tal vez podemos recordar que en alguna de aquellas expresiones que lo hicieron a él o lo identificaban realmente en contra del sistema opresor en ese momento. Por supuesto, una de las más lapidarias y que vienen a nuestra mente, hablando precisamente de lo que usted habla, es con algo con lo que
rebasa el vaso, como dirían sus enemigos, cuando él dice, ningún hombre está obligado a cumplir una ley como la de matar a otro ser humano. Ningún hombre debe obedecer ninguna orden que violente la ley de Dios, en este caso matar. Y hace el llamado directamente a los soldados: soldados, ustedes matan a sus propios hermanos. Entonces, precisamente cuando les dice eso, él está violentando un montón de normativas, la ley militar, el código militar, el mismo código penal. Casi comete prácticamente delitos ahí como sedición y otros, con los cuales para mí que esa es una de las más lapidarias y frases cumbres con la cual se les recuerda por esa valentía y ese honor de llamar incluso a los guardias. Usted recordará el pueblo parársele enfrente a un soldado y decirle eso era un suicidio. Peor en aquellos entonces hablar de estar en contra de la benemérita Guardia Nacional. Pero bien, fíjate que en alusión a lo que tú mencionabas, precisamente cuando él decía esas palabras o utilizó esas frases, se sabe que la misma gente del ejército obligaban a los soldados a matar, no a sus hermanos, porque tal vez la gente pudo haber entendido que nos referíamos a sus hermanos salvadoreños en el palabra, no, a sus hermanos carnales. Habían instrucciones precisas que el soldado tenía que matar a su papá si era necesario, si éste pertenecía era tildado de comunista. Entonces por eso viene él y dice esas palabras, que fue a petición precisamente de los mismos soldados que le estaban dando órdenes que mataran a su familia. Claro, es terrible los niveles a los cuales se llegó de despiadado con lo que actuaba el poder militar y el poder económico confabulados, por lo cual Monseñor Romero era un peligro y que debía ser eliminado. Eliminado. Bien, recordemos otra frase de Monseñor en su momento, en aquella homilía. Cuando él ya estaba, después de todo este proceso, de haber visto